El hombre que me cargó en mi bautizo fue el mismo que le sembró pruebas a mi papá para meterlo al reclusorio Oriente y quedarse con mi mamá, con nuestra casa en la colonia Las Águilas y con mi vida entera, suplantando a mi padre. Ese día, cuando Fernando se sentó en la silla de mi papá esa primera noche, usó su taza favorita, la que decía «Mejor papá del mundo», que yo le había regalado en su cumpleaños, y me preguntó con una sonrisa cínica si quería más arroz. Sonrió como si llevara años viviendo en nuestra casa, como si el dueño legítimo no estuviera durmiendo en una celda fría esa misma noche. Lo peor no fue eso. Lo peor fue que en ese momento una parte de mí entendió por qué mi mamá lo había dejado entrar. Fernando Ibarra era el padrino de mi bautizo y el mejor amigo de la familia. Mi papá, Ernesto Garza, no era perfecto. Era de esos hombres que llegaban tarde a la cena porque se les olvidaba el tiempo revisando hojas de cálculo. A veces mi mamá Claudia tenía que llamarle 3 veces al celular para que saliera de la oficina, pero era el tipo de persona que te dejaba notitas dobladas en la lonchera. Las mías siempre decían algo tonto, como que rugir significa te quiero en idioma dinosaurio. Yo tenía 16 años y todavía guardaba cada una en una caja de zapatos debajo de mi cama. Eso fue lo primero en lo que pensé cuando los agentes de la fiscalía se lo llevaron un martes a las 6 de la mañana. Él iba en pijama. No lo dejaron abrazarme. Mi mamá Claudia se derrumbó en el jardín delantero de nuestra casa, en la colonia Las Águilas, gritando de una manera que nunca le había escuchado. Los vecinos abrieron sus cortinas. Yo me quedé parada en la puerta sin entender nada. Menos de 48 horas después apareció Fernando. Fernando y Ernesto se conocían desde la prepa. 30 años de amistad. Habían montado juntos el despacho contable desde cero, con un crédito del banco y una oficina prestada en la colonia Narvarte. Fernando era el padrino de mi bautizo, el que siempre llegaba a las posadas con el mejor vino, el que mi mamá llamaba cuando la lavadora se descomponía y papá estaba de viaje. Era, en todos los sentidos prácticos, parte de nuestra familia. Por eso cuando llegó con bolsas del supermercado y esa cara de preocupación que ahora reconozco como ensayada, mi mamá no opuso resistencia. Estaba destrozada, y Fernando era lo más parecido a una roca que teníamos cerca. Lo que ninguna de las dos vimos fue que ya traía 3 maletas en el coche. Esos días se convirtieron en semanas. Yo fingí aceptarlo porque no tenía otra opción. Le servía la cena. Toleraba que me llamara pequeña con esa familiaridad que me revolvía el estómago. Disimulaba cuando lo veía usar la taza de papá, sentarse en su lugar de la mesa, pararse exactamente donde papá solía pararse durante mis partidos de fútbol en el Deportivo Lomas, aunque se pasaba todo el tiempo mirando el celular y no recordaba si yo jugaba de delantera o de defensa. En ese momento no comprendía del todo lo que estaba viendo. Ahora que lo cuento suena obvio, pero cuando estás adentro, todo parece tener una explicación razonable. El quiebre llegó el día del cumpleaños de mi papá, su primer cumpleaños en el reclusorio Oriente. Yo llevaba 3 meses juntando dinero de lo que me sobraba de la cooperación del colegio y de unos encargos que le hacía a la vecina. Había llenado sola todos los formularios de visita que pedía el INPEC. Sabía el número de camión, el horario, cuánto tiempo duraba el trayecto desde Metro Pantitlán. Cuando le pregunté a mi mamá si podíamos ir ese fin de semana, esperaba resistencia. Lo que no esperaba fue lo que Fernando tenía ya preparado. Se sentó frente a mi mamá en la mesa de la cocina con esa voz pausada que usaba cuando quería parecer razonable y le explicó que el abogado defensor, el que él mismo estaba pagando según nos recordaba constantemente, había conseguido una reunión estratégica urgente para ese sábado. Una oportunidad que no se podía mover. Dijo que Claudia necesitaba estar presente para firmar documentos y revisar la nueva línea de defensa, y que ir al reclusorio ese fin de semana específico podría mandar una señal equivocada al proceso legal, que los jueces interpretaban mal esas visitas en etapas tempranas del caso. Lo dijo con tanta seguridad, con tanto detalle técnico inventado, que mi mamá lo creyó completamente, y tal vez yo también lo hubiera creído si no lo hubiera estado mirando a los ojos mientras hablaba. Mi mamá me tomó la mano y me dijo que papá lo entendería, que Fernando estaba haciendo todo lo posible para sacarlo. Cuando insistí en que quería ir de todas formas, que era el cumpleaños de papá, Fernando perdió la compostura por primera vez. Me dijo que los hombres inocentes no tenían cuentas irregulares en el extranjero, que dejara de vivir en un mundo de fantasía. Esa noche mi mamá me quitó el dinero del pasaje. Dijo que era por mi bien. La escuché llorar después, sola en su cuarto, pero no me lo devolvió. Tomé el metro hasta donde me alcanzó el dinero y después intenté seguir por mi cuenta. Llegué a unos 70 kilómetros cuando una patrulla de la Policía Federal me encontró en una gasolinera a las 2 de la mañana. No voy a defender esa decisión. Fue impulsiva y peligrosa. Y en ese momento no estaba pensando con claridad.
Pero tampoco me arrepiento. Lo que vino después fue peor. Fernando convenció a mi mamá de que yo necesitaba terapia urgente por mis ilusiones sobre la inocencia de papá. Instaló aplicaciones de control en mi celular. Revisaba mis mensajes. Monitoreaba con quién hablaba. Todo bajo el argumento de que estaba preocupado por mi estabilidad emocional. Así que aprendí a callarme y a observar. La noche que todo cambió, Fernando llegó borracho de una cena de la firma. Lo encontré en el estudio de papá, con el reloj de papá en la mano, murmurando cosas sin orden. Alcancé a escuchar algo sobre un micrófono, sobre que papá siempre tan justo, usando ese aparato como si fuera un héroe, que él mismo se lo había tenido que arrancar. Se quedó dormido en la silla. Me quedé paralizada en el umbral. Micrófono. Papá no llevaba nada encima cuando se lo llevaron. Ese reloj, el smartwatch que yo mismo le había ayudado a configurar la Navidad anterior, no aparecía en ninguna lista de evidencias del caso. Esperé a que su respiración se hiciera pareja. Tomé sus llaves del gancho junto a la puerta. Fui al garaje. En la guantera de su coche, envuelta en una bolsa de plástico del Chedraui, estaba el reloj de papá. La pantalla marcaba 2% de batería. Abrí la aplicación de grabadora de voz con las manos temblando. La última grabación era de la noche anterior al arresto. La voz de papá llenó el interior del coche. Decía que Fernando acababa de salir de su oficina, que lo había amenazado con plantar pruebas si no destruía el informe de auditoría, que estaba grabando todo desde ese momento. Y luego la voz de Fernando, limpia, sin dudar un segundo. Mañana en la mañana estarás esposado. Ya hice las transferencias a tus cuentas. Claudia no necesita saber lo que hiciste. Yo cuidaré bien de ella. Ruido de forcejeo. La voz de papá gritando que lo soltara. Y después, nada. No sé cuánto tiempo estuve ahí sentada en ese coche oscuro, en el garaje de mi propia casa, sosteniendo el reloj contra el pecho. Lo que sí sé es que en ese momento entendí todo. La traición no era solo contra papá, era contra 30 años de amistad, contra cada posada, contra cada vez que Fernando había estado sentado en nuestra mesa como si fuera de la familia, porque lo era, y eso lo hacía peor. La respuesta llegó antes de que pudiera reaccionar. La puerta del garaje se abrió. Fernando estaba ahí, perfectamente sobrio, buscando algo. Me miró y no dijo nada por un segundo que se sintió eterno. Retrocedí hasta golpearme con la portezuela del coche. Mi pulgar encontró el botón de llamada de emergencia en el celular mientras la otra mano apretaba el reloj. Fernando caminó sin prisa hacia la caja de herramientas de papá. Su mano pasó sobre las herramientas hasta detenerse en el mango de un martillo. Fue la luz del sensor de movimiento de los Vargas. Los vecinos de la derecha, lo que nos interrumpió. La señora Vargas sacaba la basura como cada noche. Su radio de cocina se escuchaba a través de la pared delgada del garaje. Fernando no se movió. Yo tampoco. En ese silencio tomé una decisión. Jalé la manija, entré al coche, bajé los seguros. Fernando soltó el martillo. Caminó hacia las llaves de repuesto del gancho, despacio, como si esto fuera un juego del que él conocía todas las jugadas. Desde adentro escuché la voz de mi mamá preguntando si todo estaba bien. La respuesta de Fernando fue suave, perfecta, que solo me estaba ayudando a buscar mis tenis de fútbol. La mentira le salió sin esfuerzo, igual que todas las demás. Me quedé dentro del coche intentando transferir la grabación a mi celular, pero los controles parentales que Fernando había instalado bloquearon la transferencia. Fue en ese momento cuando recibió la alerta en su celular. Supo exactamente lo que yo estaba intentando hacer. Toqué la bocina sin querer con el codo. El ruido cortó la noche. Mi mamá apareció en la puerta del garaje con la bata mal amarrada. Nos miró a los dos. La confusión en su cara era genuina. Fernando la distrajo de inmediato con algo sobre los formularios legales que tenían pendientes. Ella volvió adentro. Guardé el reloj, salí del coche y empecé a planear en serio. Lo que vino después no fue heroico. Fue lento, agotador y lleno de errores que todavía me pesan. Fernando convirtió cada sistema en un arma. Habló con el entrenador de mi equipo de fútbol, con los maestros del colegio, con la orientadora escolar. Mis redacciones de clase, donde escribía sobre sentirme atrapada, terminaron en sus manos. Los rumores en el colegio empezaron a correr, que mi casa era inestable, que mi papá era un ladrón, que yo estaba descompensada emocionalmente. Almorcé sola junto a los contenedores de basura durante semanas. Diego, mi amigo de toda la prepa, me buscó una tarde con cara de incomodidad para decirme que su mamá trabajaba en la misma firma y que necesitaba una carta de recomendación para la universidad. El mensaje no dicho era claro. Hubo momentos en que la duda se coló de verdad, en que me pregunté si quizás Fernando tenía razón en algo, si quizás yo estaba exagerando. Esa duda es la parte más difícil de explicar, no la furia ni el miedo, la duda. Pero seguí buscando. Encontré una copia de respaldo en la nube del celular de papá, sincronizada automáticamente antes del arresto. Todo estaba ahí. Contacté a Lucía, la exsecretaria de papá, a través de un abogado.
Ella sabía que Fernando le había pedido que certificara documentos con fechas falsas. Quería inmunidad antes de hablar con los investigadores. Mi abogada renunció después de que Fernando amenazara con retirarle los contratos de su cliente más importante. La abuela Consuelo vino de visita. Me puso discretamente 500 pesos en la mano cuando nadie miraba y me dijo, «Te creo al oído». Fue todo, pero esa semana fue suficiente. En el historial de Bluetooth del coche de papá apareció que el celular de Fernando se había conectado la noche anterior al arresto. Papá había pasado su último día libre instalando sistemas de respaldo, grabando evidencia, documentando todo, en lugar de estar con nosotras. Lo entendí tarde. Eligió protegernos de la única manera que sabía y pagó el precio. En la audiencia presenté cada prueba con calma. La grabación, los registros de Bluetooth, una declaración notariada donde Fernando afirmaba nunca haber entrado al vehículo de papá, contradicha directamente por los datos del sistema del coche. Perjurio en documento federal ante un juez federal. Vi su cara cuando lo entendió. No sentí satisfacción, solo un cansancio muy hondo, del tipo que no se va con dormir. La Fiscalía Federal reabrió el caso. La auditoría forense reveló que Fernando llevaba más de una década malversando fondos del despacho que él y papá habían construido juntos. Fondos de retiro de empleados, cuentas de clientes, todo. Lucía finalmente testificó. Llorando, explicó que su hijo tenía necesidades especiales y dependía del seguro médico de la empresa. No podía darme el lujo de tener conciencia, dijo en el estrado. Esa frase me quedó grabada y no sé si algún día voy a poder juzgarla del todo. Mi papá salió del reclusorio Oriente un jueves por la mañana, sin prensa, sin discursos. Llegó en un taxi a casa de la abuela Consuelo, donde yo estaba viviendo temporalmente. Bajó del coche y me abrazó en la banqueta durante mucho tiempo sin decir nada. Fernando fue sentenciado a 22 años de prisión con tratamiento psiquiátrico obligatorio. Cuando me pidieron una declaración de impacto como víctima, pedí que recibiera atención psicológica. No porque lo mereciera, sino porque papá, conociéndolo, habría querido eso. Y porque aprendí que la justicia que solo busca destruir al otro termina destruyéndote también a ti. Mi mamá Claudia ingresó a terapia intensiva. Reconstruir la relación con ella fue el proceso más largo y el más importante. Ella también fue víctima. Fernando aprovechó cada grieta, cada miedo, cada momento de vulnerabilidad que conocía después de 30 años de estar cerca de nuestra familia. Eso es lo más perverso de todo. Usó la confianza como arma. 6 meses después, hablé en un foro de víctimas organizado por una asociación civil en la colonia Roma. Hablé sobre el control coercitivo, sobre cómo alguien puede convertir cada sistema, el escolar, el legal, el familiar, en una herramienta de aislamiento. Sobre cómo la traición más profunda no viene de un desconocido, viene de quien conoce tu casa, tu historia, el nombre que te pusieron de chiquita. La justicia no fue venganza, fue evitar que otra familia perdiera lo que nosotros perdimos. Todavía guardo las notitas de mi papá en la caja de zapatos debajo de mi cama. La última que encontré del día antes de que lo arrestaran decía, «Los dinosaurios no se rindieron, tú tampoco». No sé si él sabía lo que se venía cuando la escribió, pero llegó en el momento exacto en que la necesitaba. A veces me pregunto si pude haber actuado diferente en algún momento, si hubo decisiones que lastimaron a personas que no lo merecían, como la familia de Diego o los empleados de la firma que vivieron meses de incertidumbre. Eso no se resuelve fácil y no pretendo que sí, pero también sé esto. Cuando algo no está bien, el silencio no protege a nadie, solo protege a quien hace el daño. ¿Ustedes qué habrían hecho en mi lugar? ¿Hasta dónde habrían llegado para proteger a alguien que aman? No te olvides dejar tu like y seguirnos para que no te pierdas ninguna de nuestras historias.